¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Desde Estados Unidos confirman que el exministro de gobierno de Yanine Áñez, Arturo Murillo, fue detenido y acusado de soborno y lavado de dinero. Esta información fue corroborada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Escuchemos el momento donde el ministro de Gobierno hace el anuncio de la detención de Arturo Murillo en Estados Unidos y luego continuamos. Oficial, al menos que se haya confirmado la imputación de Arturo Murillo. Se habla de la detención de 5 personas, ministro de Estados Unidos, 2 bolivianos entre ellos. ¿Se conoce quiénes serían? Se habla del exministro Murillo. ¿Tiene alguna información? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Se ha conocido que se ha detenido a 5 personas en Estados Unidos, entre ellos bolivianos. ¿Y se conoce si entre esas personas detenidas está el exministro Murillo? Lo que acabamos de recibir de manera pronta es un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos que acaba de informar que el señor Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. De Arturo Murillo. Se habla de la detención de 5 personas, ministro de Estados Unidos, 2 bolivianos entre ellos. ¿Se conoce quiénes serían? Se habla del exministro Murillo. ¿Tiene alguna información? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Se ha conocido que se ha detenido a 5 personas en Estados Unidos, entre ellos bolivianos. ¿Y se conoce si entre esas personas detenidas está el exministro Murillo? Lo que acabamos de recibir de manera pronta es un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos que acaba de informar que el señor Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos. El señor Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos. El señor Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos. Esas fueron las palabras del ministro de Gobierno, quien anunció que el exministro de Gobierno de Yanine Áñez y el exfuncionario Rodrigo Méndez Mendizábal estaban acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó este miércoles que el exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, fue detenido en ese país acusado de recibir un soborno por un contrato público y lavado de dinero. Junto con Murillo, otras 4 personas fueron arrestadas. Otro boliviano y 3 ciudadanos estadounidenses. Las 5 personas fueron arrestadas el 21 y 22 de mayo en Florida, Georgia, por cargos penales relacionados con supuestos roles en el esquema de soborno y lavado de dinero. El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano, Rodrigo Méndez Mendizábal, están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego de utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos. Esa sería la acusación. Según los documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prillit, de 57 años, Sergio Rodríguez Méndez Mendizábal, de 51 años, Luis Bergman, de 58 años, y Brian Bergman, de 36 años, y Philip Lichtenfeld, de 48 años, participaron en este esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 a abril del 2020. Durante este tiempo, Luis Bergman y Brian Bergman pagaron $602,000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo Méndez y el ex jefe del gabinete del Ministerio de Gobierno y otro boliviano funcionario también del gobierno de Yanine Áñez. Los sobornos se pagaron para que la empresa de Brian Bergman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia.
específicamente un contrato de aproximadamente $5.6 millones para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales para promover el esquema de sobornos. Brian Bergman y Luis Bergman luego lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de $582.000 en efectivo para Arturo Murillo y Méndez. Las 5 personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentarán a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de Distrito Federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. El secretario de Justicia auxiliar interino, Nicolás McWhite, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, el fiscal federal interino para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, y el agente especial a cargo, Anthony Salisbury, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, en Miami, hicieron el anuncio de las detenciones. Así se confirma la aprehensión del exministro de Gobierno Arturo Murillo, el hombre de mayor confianza de Yanine Áñez. A continuación, veamos la conferencia de prensa por parte del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien detalla los hechos ilícitos que vinculan a Arturo Murillo con este caso. Escuchemos y luego continuamos. Oficial, al menos que se haya confirmado la imputación de Arturo Murillo. Se habla de la detención de 5 personas, ministro de Estados Unidos, 2 bolivianos entre ellos. ¿Se conoce quiénes serían? Se habla del exministro Murillo. ¿Tiene alguna información? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Se ha conocido que se ha detenido a 5 personas en Estados Unidos, entre ellos bolivianos. ¿Y se conoce si entre esas personas detenidas está el exministro Murillo? Lo que acabamos de recibir de manera pronta de investigación en la parte 2 del clan mafioso del gobierno de la señora Áñez. El día de hoy, en horas de la mañana, hemos presentado todo un clan mafioso estipulado durante el gobierno de la señora Áñez, que solo traducía algo que venimos reiterando desde el inicio de nuestra gestión e incluso antes de que asumamos el gobierno. Ahora debemos realizarnos la siguiente pregunta: ¿dónde está parte del dinero de la corrupción y del narcotráfico del clan mafioso del gobierno de Áñez? Básicamente, de acuerdo a las investigaciones preliminares y los indicios que hemos podido recolectar, hemos evidenciado que el señor Arturo Murillo ha abierto en Cochabamba 4 cajas de seguridad en el BNB, una entidad financiera que presta servicios en territorio nacional. Al respecto, debo mostrar uno de los contratos que ha suscrito el señor Arturo Murillo para guardar el dinero que tenía esta persona en 4 cajas de seguridad. Y yo le pregunto al pueblo boliviano, ¿dónde guarda el dinero habido de buena fe? En una cuenta de ahorro. ¿Dónde guarda su recurso un funcionario público? En una cuenta de ahorro. ¿Y dónde guarda una persona que quiere ocultar cosas? En cajas de seguridad, para que no se sepa la cantidad de dinero que almacenaba en estas cajas de seguridad. En este contrato podemos evidenciar que existe la firma del señor Arturo Murillo. En estas cajas de seguridad podemos evidenciar que tenía una persona autorizada para poder realizar la apertura de estas cajas de seguridad. Y de acuerdo a la información del Banco Nacional de Bolivia, esta sería la persona autorizada, Alice Paredes Daniel Leonardo, que habría acudido a una de las cajas de seguridad en 4 oportunidades.
Estamos hablando del 19 de noviembre del 2021, el 19 de noviembre del 2020, el 14 de enero del 2021, el 30 de marzo del 2021 y hace menos de 20 días, el 15 de abril del 2021, existía una persona que ya estaría moviendo el dinero producto de la corrupción y del narcotráfico del señor Arturo Murillo en Bolivia, cuando esta persona ya era un prófugo de la justicia boliviana. En imágenes podemos ver el congelamiento de 4 videos en el cual se evidencia que el señor Daniel Leonardo Aliz Paredes ha ingresado en 4 oportunidades, en 4 fechas distintas, a ver y sacar y retirar cosas de las cajas de seguridad del señor Arturo Murillo. Le voy a pedir al equipo de comunicación si puede mostrar tan solo uno de los videos que tenemos recolectados como indicio. Mientras verificamos las imágenes, hacemos recuerdo que el señor Daniel Aliz Paredes había ingresado a las cámaras de seguridad, a las cajas de seguridad del señor Arturo Murillo en 4 oportunidades. Aquí vemos al sujeto citado con antelación con una mochila que no tiene ninguna especie de bulto. Estamos hablando que se encuentra en una entidad financiera en el departamento de Cochabamba, lugar donde se hicieron el pago efectivos de las coimas al ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. Aquí podemos evidenciar que la persona ya había ingresado al lugar, a las cajas de seguridad, y por temas de seguridad no hay cámaras en el lugar. Sin embargo, cuando esta persona esté abandonando la entidad financiera, veremos que existe una modificación en su conducta y una modificación en la amplitud de la mochila con la cual se retira. Tenemos 4 videos de las 4 oportunidades o las 4 visitas que ha tenido este señor al banco BNB. Podemos evidenciar en imágenes que la mochila ya tiene un grosor totalmente distinto cuando abandona las cajas de seguridad del señor Arturo Murillo. Pero ¿quién es este señor? ¿Quién es el señor Daniel Leonardo Aliz Paredes? Aquí existe un certificado de matrimonio con la señora Magda Mireya Murillo Prillic. Estamos hablando que era el cuñado del señor Arturo Murillo. Misteriosamente, luego de haber autorizado que esta persona retire cosas o ingrese a las cajas de seguridad del señor Arturo Murillo, él se habría divorciado de la hermana del señor Arturo Murillo. Este señor, que podemos evidenciar en pantallas, es un piloto comercial que tenía la facilidad de ingresar de nuestro territorio nacional y también salir. Básicamente, los países donde se trasladaba este sujeto era Argentina y Brasil. Brasil, el país que era utilizado para generar los recursos de la corrupción. En horas de la mañana presentábamos que los recursos de los 2.3 millones de dólares del Estado que habían sacado se iban a Estados Unidos y luego se blanqueaban a través de Brasil para luego ingresar al territorio boliviano. Básicamente eran los lugares donde tenía facilidad de ingreso y salida este piloto comercial. En una de las fotografías podemos ver que está el señor con su ex esposa, la hermana del señor Arturo Murillo. Este señor, Daniel Leonardo Aliz Paredes, es piloto de profesión y estaba casado, como muy bien lo manifestaba, con la hermana del señor Arturo Murillo y divorciado el 29 de septiembre del 2020. Así también, de acuerdo al informe de la UIF,
DAF quebrado UAF 2-141-2021 emitido dentro del caso gases lacrimógenos, el señor Arturo Murillo cuenta con 4 cajas de seguridad y una de estas cajas de seguridad son las que hemos evidenciado en pantalla y en imágenes que este señor tenía la facilidad de ingresar y retirar dinero de estas cajas de seguridad. Voy a pedir por favor a los efectivos policiales que presentemos al señor Daniel Leonardo Aliz Paredes. Así también manifestar que el día de ayer retiró de la misma entidad financiera la suma aproximada de $40.000 americanos. Lo único que he hecho para Murillo es sacar dinero que él autorizó cuando él todavía era ministro, que él supuestamente era del seguro del hotel que quemaron, y él autorizó sacar ese dinero. ¿Cuánto dinero? ¿De qué? El tema de la cantidad de dinero aún se encuentra en investigación por parte de las autoridades que administran justicia en nuestro país y de la policía boliviana. Estamos realizando los reportes correspondientes. Sin embargo, tenemos la certeza de que las personas que actúan conforme a norma, que no tienen nada que esconder, guardan su dinero en sus cajas de ahorro. No guardan en cajas de seguridad, ocultando al pueblo boliviano la proveniencia de estos recursos. Evidentemente, el señor acaba de manifestar al pueblo boliviano que por instrucciones del señor Arturo Murillo retiraba este dinero cuando él ya no se encontraba en el país, cuando él ya no era autoridad en el país y cuando era un prófugo de la justicia. Ahora vamos a ver cómo se relaciona este señor que acabamos de presentar con el clan mafioso del gobierno de la señora Yanine Áñez. Estamos viendo los principales 3 elementos involucrados en el narcotráfico, la corrupción de este país, y luego en la siguiente filmina podemos evidenciar que se encuentra la hermana del señor Arturo Murillo y su ex cuñado, el señor Daniel Aliz Paredes, que era la única persona que tenía la autorización para retirar dinero de las cajas de seguridad del señor Arturo Murillo. En la segunda parte de esta exposición, de esta conferencia, podemos evidenciar que el clan mafioso ha utilizado también a la policía para realizar sus actos de corrupción. Estamos hablando del 29 de octubre del 2020, fecha cuando ya habían perdido las elecciones, cuando ya la señora Yanine Áñez había renunciado a su candidatura. Un capitán de la policía boliviana, el capitán Ibar Víctor Gómez Apaza, que fungía como oficial de seguridad del Ministerio de Gobierno, realizó 2 depósitos a la cuenta del señor Arturo Murillo por la suma, en la primera oportunidad, de 50.000 bolivianos y 18 segundos más tarde otros 50.000 bolivianos. Lo que estaban haciendo era intentar vulnerar las alertas de la Unidad de Investigaciones Financieras al no tener una transacción superior a los $10.000 americanos. Se ha tomado la declaración correspondiente a este capitán y ha manifestado que este depósito lo habría realizado debido a que el capitán Daniel Bellot le habría entregado esta suma de dinero, 100.000 bolivianos, para que sean depositados en 2 pagos al señor Arturo Murillo. Estamos hablando 2 pagos de 50.000 bolivianos con una diferencia de 18 segundos. El mismo día, el 29 de octubre del 2020, el señor Arturo Murillo transfirió la suma de 1.700.000 bolivianos de sus cuentas de Bolivia
a sus cuentas de Estados Unidos. Básicamente estaba copiando todo el dinero que tenía en Bolivia, parte del dinero que tenía en Bolivia, para poder retirarlo a sus cuentas en Estados Unidos. Y la pregunta ahora, ¿quién es el capitán Daniel Bellot, que ha instruido al capitán Gómez Apaza el depósito de los 100.000 bolivianos? En la siguiente imagen podemos ver que es el capitán que se encuentra detrás del señor Arturo Murillo. El capitán Daniel Bellot fue ayudante de órdenes del señor Arturo Murillo y era precisamente quien pedía al capitán Ibar Víctor Gómez Apaza que realice los depósitos al señor Arturo Murillo. Arturo Murillo, miembro del clan mafioso del gobierno de Áñez. Actualmente, este capitán ya también se encuentra aprehendido para rendirle cuentas al pueblo boliviano. Esperamos que las dos personas que el día de hoy se encuentran aprehendidas colaboren con la investigación. Colaboren y den un informe al pueblo boliviano de cómo obtenían estos recursos y cómo eran trasladados al señor Arturo Murillo, cómo su participación fue explícita para favorecer a la corrupción en nuestro país. En el siguiente cuadro podemos evidenciar que otra de las ramificaciones del señor Arturo Murillo era el capitán Daniel Bellot, y el capitán que se encuentra en la parte inferior era el capitán Ibar Víctor Gómez Apaza. Tenemos otra imagen porque existe otro efectivo policial que habría colaborado en generar corrupción a favor del señor Arturo Murillo y todo el clan mafioso del gobierno de la señora Áñez. Con esto evidenciamos que la señora Áñez, el señor Arturo Murillo, el señor López Julio no actuaban solos. No actuaban solos y aquí existía toda una red de corrupción. Aquí existía toda una red que favorecía al narcotráfico en nuestro país y ya tenían planificado cómo retirar el dinero de nuestro territorio nacional. Por tanto, felicito el trabajo que está realizando la Unidad de Investigaciones Financieras dependiente del Ministerio de Economía. Felicito de sobremanera el trabajo que está realizando la policía boliviana, que está demostrando que tenemos una lucha frontal contra la corrupción. Por favor, coronel, si quiere complementar algún elemento. Sí, señor ministro. Hay unos aspectos que tienen que ser corroborados a partir de las órdenes impuestas por el señor ministro de Gobierno. Y se trata básicamente de la obstaculización que ha sufrido este proceso de investigación en el anterior periodo. Hemos recibido un informe de quien se encontraba encargado de la investigación y ha hecho conocer que cuando se encargaban requerimientos fiscales tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio de Gobierno, estos eran recibidos e inmediatamente rechazados. Hacían volver al oficial pidiéndole que se corrijan aquellos documentos, entendiendo que los requerimientos tienen carácter imperativo, las respuestas jamás eran las que se habían preguntado. Asimismo, en una ocasión, cuando tocaba tomar una declaración informativa a quien se encuentra detenido en Estados Unidos, fue el propio señor Arturo Murillo Pejic, quien, yo diría, increpó al funcionario policial, expresándole textualmente que el presidente de la República, comillas, República, era el señor Arturo Murillo, y que él no aguantaría hasta las elecciones y que dejaría la carrera. Han habido una serie de elementos que han estado sistematizados con la intención de evitar una adecuada investigación. Uno de ellos es que cuando se dejaban los requerimientos, insisto, eran devueltos. Otro es que cuando se ha emitido la alerta migratoria para que dos exautoridades, me refiero al ministro de Justicia, otra voz al ministro de Gobierno y al ministro de Defensa, estos fueron rechazados por la Dirección Jurídica de Inmigración que se encontraba en ese momento a cargo de quien se encuentra prendido. La policía boliviana se ha constituido en parte, y estas dos personas, me refiero al exdirector de Inmigración como el exdirector jurídico, se encuentran hoy sometidos a investigación. Estos elementos, señor ministro, acreditan que ha existido una organización que ha impedido la adecuada investigación, que por fin hoy está develando estos resultados. Eso es cuando tengo que ver informarle, señor ministro. Ministro, por favor, hay
alguna información que tal vez usted nos puede confirmar en el sentido de que Arturo Murillo hubiese sido imputado por la justicia estadounidense, según la información que está filtrando Thomas Becker, que está en el país del norte? Y segunda pregunta, según los videos que existen, ¿cuánto de dinero había retirado el ex cuñado de Arturo Murillo para depositarlos a cuentas de Murillo en los Estados Unidos? No podemos dar una cifra exacta del dinero que habría retirado el ex cuñado del señor Arturo Murillo, que hoy se encuentra en calidad de aprehendido. Sin embargo, debemos recordar al pueblo boliviano que la administración del señor Arturo Murillo mal utilizó la suma de 156 millones de bolivianos. Así también el día de hoy hemos visto que ha existido un sobreprecio de 2.3 millones de dólares americanos por la compra de gases a través de un intermediario que era la empresa Bravo Tactical Solutions, quien era su representante, el hijo del mejor amigo del señor Arturo Murillo. Así también, en semanas anteriores y días pasados, hemos demostrado al pueblo boliviano que el clan mafioso tenía vínculos, incluso sanguíneos, con el narcotráfico en nuestro país. Evidentemente estamos hablando de grandes cantidades y grandes sumas de dinero que tenía el señor Arturo Murillo en estas 4 cajas de seguridad. Recién está comenzando las investigaciones, recién tenemos los videos de la primer caja de seguridad y ustedes han visto en imágenes que una mochila no lleva 100 bolivianos, no lleva 500 bolivianos. Estamos hablando de millones de bolivianos que se han retirado de las arcas del Estado y que han sido beneficiados producto del narcotráfico. Ministro, por favor, ¿por qué delito van a ser procesadas estas 2 personas? Usted habla de 4 retiros en las cajas. El modus operandi del ex cuñado de Murillo era retirar el dinero y no hacer transferencias, sino llevarlo a través de viajes internacionales en avión, dejaba maletas. ¿Ese era el modus operandi? Evidentemente, las investigaciones que se están realizando, tanto en el territorio nacional, aquí en Bolivia, como en Estados Unidos, nos demuestran que la corrupción no deja una factura, que la corrupción no necesariamente se hace a través de cuentas bancarias, sino que los mensajes de WhatsApp han demostrado que se ha pagado en Cochabamba la suma de $700.000 americanos al ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. Y ahora vemos cómo se retiraban de las cajas de seguridad sumas cuantiosas a favor del señor Arturo Murillo. Respecto a las otras preguntas sobre las investigaciones que se están realizando en el país del norte, en Estados Unidos, estamos esperando los informes correspondientes para poder informar correctamente al pueblo boliviano. ¿No hay información oficial, al menos, que se haya confirmado la imputación de Arturo Murillo? Se habla de la detención de 5 personas, ministro de Estados Unidos, 2 bolivianos entre ellos. ¿Se conoce quiénes serían? Se habla del exministro Murillo. ¿Tiene alguna información? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Se ha conocido que se ha detenido a 5 personas en Estados Unidos, entre ellos bolivianos. ¿Y se conoce si entre esas personas detenidas está el exministro Murillo? Lo que acabamos de recibir de manera pronta es un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos que acaba de informar que el señor Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Hemos escuchado la conferencia de prensa referida por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo respecto a la información que ha brindado. Estamos escuchando la detención del exministro Arturo Murillo, exministro de Gobierno del gobierno de Yanine Áñez, que ha sido aprehendido, ha sido detenido en los Estados Unidos. Esta es la información que tenemos desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la ciudad de La Paz. Tenemos la detención del cuñado y el ex edecán del exministro de Gobierno Arturo Murillo, esto en el gobierno de Yanine Áñez, y él mismo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos. Con esta información, queridos amigos, les damos esta transmisión para informarles más en el Noticiero Central. Esas fueron las palabras del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien además de anunciar la aprehensión de Arturo Murillo, el exministro de Gobierno,
habría sido detenido en Estados Unidos. Esta información fue confirmada por el ministro de Gobierno y también detalló los hechos, cómo estarían vinculados en este caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos de noviembre de 2019 a abril de 2020. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre Arturo Murillo, detenido actualmente y al parecer será procesado en Estados Unidos? Y los cargos que están en su contra serían de soborno y lavado de dinero. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de lo que opinan sobre la aprehensión de Arturo Murillo.